Bueno, entonces, ¿cómo dice el versículo de Juan 15:5? ¿Lo decimos todos? Lo vamos a decir un par de veces para que los que no se ven muy bien ahí la fotocopia lo acuerden. ¿Sí? Vamos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Lo decimos una vez más? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Bueno, después nos vamos a poner de acuerdo para que lo digamos más o menos. ¿En qué parte está? No, ese estaba en la, creo que, no, en la primera hojita, pero no, Ah, no está. no está en esta fotocopia, pero no se preocupen, anótenlo por ahí para que después lo lean en su casa, ¿sí? Juan 15:5. ¿Qué dice este versículo? Yo soy la vid. La vid es el árbol, ¿no? Jesús le está diciendo, miren, yo soy el árbol, que se le llama así al árbol de uva, ¿cierto? Y ustedes son las ramas, los pámpanos. Y tengan en cuenta que como una rama que está sola en el aire no puede dar ningún fruto, así ustedes si están separados de mí no pueden hacer nada. En el fondo eso es la base de este versículo. En la primera hoja que tienen ustedes dice la voluntad de Dios y su vida. Ahí el autor cuenta unos testimonios y yo no quiero ahondar tanto en eso, sino que eso lo quiero dejar para que cada uno después en su casa lo pueda leer tranquilo, lo pueda meditar, ¿sí? Para que avancemos más. Entonces, pasemos a la hoja número 10 que dice, día 1, Jesús es su camino. ¿Sí? Esta hojita, ahí vamos a empezar. Página 10. Bien, Jesús es su camino, dice el título. Ese es el título del día de hoy, ¿no? Jesús le dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto lo dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. El corazón de la vida eterna y el corazón de este estudio es que usted, o sea, nosotros, conozcamos a Dios y al Señor Jesucristo, a quien Él ha enviado. Conocer a Dios no es una cuestión de un programa o un método, sino que es una relación con una persona. Es una relación íntima de amor con Dios. Mediante esa relación, Dios le revela su voluntad y lo invita a unirse a Él en donde Él está obrando. Acá ya empieza a darnos algunos tips de algunos paradigmas que nosotros tenemos. Nosotros siempre hablamos de, por ejemplo, de mi propósito. ¿Cuál será el propósito que Dios tiene para mí? ¿O qué será lo que Dios quiere hacer conmigo? Y lo pensamos así como que Dios quiere hacer algo contigo, y como que son todas cosas diferentes. Y en realidad, lo que Dios quiere hacer es una obra universal y Él nos invita a nosotros. Él no nos necesita, porque Jesucristo mismo nos dijo, si ustedes se callan, hasta las piedras yo puedo hacer que hablen. Entonces no nos necesita a nosotros. Ese ya es un cambio de paradigma importante, porque a veces nosotros tenemos esa idea de que Dios te necesita para que hagas algo. No, Dios no me necesita. Si me necesitara ya no sería Dios. O sea, la esencia de Dios es que Él es autosuficiente, ¿cierto? Entonces, ahí empieza a cambiar nuestra mentalidad de decir, o sea que Dios no me necesita. Pero Él me da el privilegio de que lo que Él quiere hacer, me quiere usar a mí. Y eso está genial, ¿o no? A no ser que uno diga, no, la verdad que a mí me gustaría mandarme solo nomás. Pero no es así. La relación con Cristo Jesús, para poder no solo hacer este curso, sino que más bien entender lo que vamos a hablar, es el requisito previo que necesitamos tener. O sea, nosotros decíamos cuando presentamos esto en la iglesia, que un requisito iba a ser que estén bautizados todas las personas que lo hagan. ¿Por qué? Porque obviamente no va a tener sentido. Si una persona no ha reconocido que Jesús es su Señor, obviamente esto no tiene ningún sentido para esa persona, ¿no? Por ahí, por supuesto que Dios incluso puede tocar, pero estamos sobre la base de que todos los que estamos acá, en algún momento hemos dicho, Señor, quiero que tú seas mi Dios, mi Señor, ¿cierto? Y eso lo hemos hecho a través de un acto público, que es el bautismo, y por eso decimos, cuando queremos decir todo esto, dicen, bueno,
que se paren o que participen los que están bautizados. Lo hacemos para eso, como para resumir, bueno, el que se bautizó es porque ha llegado a esa conclusión. Entonces, ese va a ser nuestro requisito, y si hay alguien que no haya hecho esa decisión, no tiene nada de malo, pero sí puede hacerlo, puede pedirle a Dios que le ayude, puede orar, puede hablar con los líderes de la iglesia, con los pastores, y entregar su vida al Señor, porque de esa manera va a tener sentido todo lo que hagamos. O sea, una forma de escuchar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Dios es Dios. Y para que Dios sea Dios, primero en mi vida tengo que reconocer eso. Entonces de ahí en adelante parte todo. ¿Está bien? Buenísimo. Vamos a leer en Juan, capítulo 14, verso 26. Si alguien tiene su Biblia por ahí, lo quiere leer en voz alta. Yo lo tengo acá también, pero... ¿Sí? Sí, léalo nomás el que lo tenga. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo, entonces, obrando en nosotros, es el que nos confirma en nuestros corazones la verdad de las Escrituras. Nosotros estudiamos la palabra de Dios, pero es el Espíritu Santo el que nos confirma que eso verdaderamente es la palabra de Dios. Y ahí es donde se hace una gran diferencia de lo que uno puede tomar como un estudio literario. Puedo tomar cualquier libro, incluso de los más antiguos, y estudiarlo. ¿Y por qué cuando estudio la Biblia es diferente? Porque cuando estudio la Biblia, el Espíritu Santo me está confirmando esas verdades en mi corazón. Y es esa persona del Espíritu Santo precisamente que lo está haciendo. No lo está haciendo ni mis prejuicios, ni otra persona de carne y hueso, sino que el Espíritu Santo hablando en nosotros. Por consiguiente, su relación íntima con Dios en oración, meditación y estudio bíblico será una parte indispensable para este curso. Nosotros no podemos depender de las tradiciones, ni de nuestras experiencias, ni menos de las experiencias de otros, como si fueran una autoridad adecuada en cuanto a la voluntad y las sendas de Dios. La experiencia y la tradición siempre deben examinarse a la luz de las enseñanzas de la Escritura. Y esto es súper importante también, porque a veces tenemos en nuestra mente la idea de que lo que yo sé o lo que me enseñaron es así porque me lo enseñaron. Y está bien, a veces venimos de otras congregaciones donde le teníamos cariño a nuestros líderes, que nos vieron crecer, y dices, pero no me puede haber enseñado algo mal porque él tenía buen corazón, por ejemplo, o mis maestros. Pero esas cosas no tienen nada que ver con que nosotros a eso le demos una autoridad igual a la que tiene el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Son cosas diferentes. O sea, cuando el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra, tiene que eso ser más importante que cualquier cosa. Una de las diferencias que tiene la iglesia protestante, cristiana, evangélica con respecto a la iglesia católica es la autoridad que le da a la tradición. La iglesia católica dice, sí, la Biblia dice esto, pero nuestra iglesia, la tradición de nuestra iglesia, tiene la misma autoridad. Incluso en muchos casos, la tradición de la iglesia sobrepasa en autoridad. Por eso es que ellos están siempre muy preocupados de lo que dice, por ejemplo, el Papa respecto a las mujeres pueden ejercer el sacerdocio o no. Los curas se pueden casar o no. Eso lo puede llegar un Papa y decir sí se pueden casar, y ellos cambian todo su paradigma porque, como el Papa ahora lo dice, aunque los otros hayan dicho lo contrario, pero el que está ahora es el ungido de Dios o el representante de Dios en la tierra, como dicen ellos, el vicario de Dios. Entonces, ese tiene tanta autoridad que puede romper todos los paradigmas o todas las leyes que ellos hayan tenido hasta ese momento. Esa es una gran diferencia con nosotros, los cristianos, que nosotros los cristianos deberíamos tener la palabra de Dios como máxima y única autoridad. ¿Sí? Entonces, pero digo eso con respecto a las tradiciones, porque a veces en la iglesia evangélica también hay muchas tradiciones. Y nosotros decimos, no, porque acá
cuando no pasa en esta iglesia, pero hay en algunos lugares donde dicen, no, acá para orar sí o sí te tienes que arrodillar, por ejemplo. Y si no te arrodillas, no, porque esta es la tradición de nuestra iglesia, entonces eso no va. O lo mismo lo de los bautismos. Hay algunos lugares donde dicen, no, acá se bautiza sí o sí en agua corriente, en un río. Tiene que ser en un río. O donde haya agua corriente, pero no puede ser, por ejemplo, en una pileta. ¿Por qué? Porque esa es la tradición de nuestra iglesia. Y está bien que las iglesias tengan, las congregaciones tengan ciertos parámetros, pero no podemos poner eso a la altura de la autoridad de la palabra de Dios. Una cosa es decir, esto lo hacemos así, como cada uno de nosotros en nuestra casa hacemos cosas como por costumbre, y no tiene nada de malo. O sea, nos sentamos siempre en la misma silla, en la misma parte de la mesa, en las mañanas hacemos prácticamente lo mismo todas las mañanas. Eso es una costumbre y no tiene nada de malo. Ahora decir, esa forma es la única que Dios puede usar para hablarme, ahí es donde empiezan los conflictos. Porque ahí encerramos nosotros a Dios en lo que nosotros creemos que Dios tiene que ser, que es esa cajita cuadrada de lo que yo pienso y lo que a mí me gusta. Entonces cuando Dios se sale de lo que a mí me gusta, digo, no, eso no puede ser de Dios. Dios no puede hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. No sé, a través de una canción. No, Dios no puede hablar a través de una canción. Solo habla a través de la palabra. No, Dios puede usar muchas cosas. Lo que quiero decir es que Dios es Dios. Y Él no necesita nuestra autorización y Él no se vale de nuestros prejuicios y de nuestros gustos para que nosotros digamos, esto es de Dios porque a mí me gusta y lo que a mí no me gusta, lo dudo. Dudo que eso sea de Dios, dudo que Dios le haya hablado a tal persona, dudo que Dios pueda usar tal método. Yo hace un tiempo escuché una cosa que la verdad que me partió la cabeza cuando lo escuché, y es que en algunos países los traficantes de droga están usando, o sea, están siendo evangelistas. ¿Por qué? Porque en países musulmanes, por ejemplo, los que trafican droga tienen todo el contacto y todos los pasadizos de las fronteras entre países y de ir y venir y llevar cosas escondidas. Entonces los misioneros los están usando a ellos para pasar Biblias. No sé si me entienden. O sea, los traficantes de droga, sin querer, están siendo instrumentos para que haya gente que conozca al Señor, porque los están usando a ellos para pasar Biblias a lugares donde no hay otra manera de pasarlo. Si nosotros de acá mandamos, no sé, con todas las ganas y el entusiasmo que tenga un misionero a Pakistán, ni siquiera sabe hablar el idioma, se lo comen en 5 minutos. Pero los tipos que ya están ahí, que están establecidos con sus redes, con sus mafias y sus cosas, que pasan drogas, que pasan armas, es más eficaz para pasar Biblias a esos lugares, usarlos. Ahora uno podría decir, pero ¿cómo Dios va a usar a esa gente? ¿Qué les parece? Si al final el Señor quiere salvar las vidas y Él va a usar el método que Él quiera, a nosotros nos parecerá escandaloso, seguramente, pero ¿podemos decir que eso no es de Dios? Vamos a pasar a la página 13. Y aquí sí entramos en el tema de hoy, más profundamente. Página 13. El título ahí dice Jesús es el camino. En la página número 13, acuérdense que las páginas están abajito, ¿cierto? En la esquina. Acá abajito dice. No, debe ser la segunda, a ver. Día 1. 12. Esta, Jesús es el camino. Ahí, mira. Ahí. Bien. Jesús es el camino. Por 12 años, dice, está contando una historia acá el autor que sí quiero compartirla con ustedes porque está buena y está cortita. Por 12 años fui pastor, dice, en Saskatoon, Canadá. Y un día un hombre me invitó a que fuera a visitarlo a su granja. Las indicaciones que me dio fueron más o menos así. Como 1 kilómetro después de que se acaba la ciudad, usted verá un granero rojo muy grande a su izquierda. Siga hasta que encuentre la siguiente carretera y dé vuelta a la izquierda. Siga como un par de kilómetros hasta que vea un árbol, doble a la derecha y siga como
como por 6 kilómetros, hasta que vea una roca muy grande. Yo escribí sus indicaciones y un buen día llegué a la granja. La próxima vez, el granjero iba conmigo. Me llevó por una ruta que yo jamás había visto, pero él era mi mapa. ¿Qué hice yo? Simplemente le escuché y obedecí. Cada vez que me decía, voltea a la izquierda, yo hacía exactamente lo que me ordenaba y jamás podría volver a encontrar esa ruta por mí mismo. El granjero era mi mapa, porque él sabía el camino. Ahora, ahí viene una pregunta que está encerrada en un círculo, ¿cierto?, que tiene el número 4. Y tiene dos opciones, la A y la B. Dice, cuando usted se acerca al Señor Jesús, buscando su voluntad para su vida, ¿cuál de las siguientes peticiones es la que generalmente hace? Y esto tenemos que responderlo todos, cada uno con su honestidad, ¿no? Acá no se trata de demostrarse espiritual para nada, porque el librito es de cada uno de nosotros, nadie lo va a revisar, ni nada por el estilo. La opción A, cuando nosotros nos acercamos a Jesús buscando su voluntad, ¿cuál de las peticiones es la que hacemos nosotros, generalmente? La A es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Dónde tengo que hacerlo? ¿A quién debo llevar conmigo? Por favor, indícame cuál será el resultado. Esa es una opción. O la otra opción es, Señor, indícame solo el siguiente paso que debo dar y lo daré. Alguno puede decir la A, ¿cierto? Yo hago eso, y otro puede decir, no, en realidad yo hago lo que dice la B. Ustedes marquen ahí la que más los identifique. Pero en realidad la primera opción es la más típica que nosotros tenemos. Siempre estamos pidiéndole a Dios un mapa detallado. Le decimos, Señor, si tan solo supiera a dónde me dirijo, entonces podría fijar mi rumbo y marchar. Él dice, no necesitas saberlo todo, no necesitas saberlo. Todo lo que necesitas es seguirme un día a la vez. Tenemos que llegar al punto de responder de la segunda manera. Eso debería ser nuestra meta, ¿no? Por lo menos al terminar este curso, decir, Señor, no te pido que me des todos los detalles de lo que quieres que yo haga, sino con que me vayas guiando pasito a pasito, con eso me conformo. En Juan 14:6, Jesús dice eso precisamente. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, dice Jesús. Y yo esto lo compartí hace unos años cuando era la pandemia y estábamos haciendo unos videos que los subíamos los domingos, ¿cierto? Y hay uno ahí que puse, del canal que les puse en el grupo de WhatsApp, que se llama Vida, Camino y Verdad o algo así. Y compartía algo parecido a esto, ¿no? Que el camino es un presente. O sea, uno está en el camino y uno al estar en un camino no se puede quedar a vivir ahí. Jesús dice, yo soy el camino, también diciéndolo de una forma, yo estoy contigo en este momento, pero también yo voy hacia donde te diriges, o más bien, yo quiero dirigirte para que vayas a algún lugar. Porque el camino no es un lugar para estacionarse, sino que es o avanzas o te das media vuelta y vas para el sentido contrario, ¿cierto? Fíjense que en esto de pedir antecedentes, que nosotros nos gustaría que si Dios hace algo con nosotros, nos gustaría que Dios nos diga qué es lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer, de qué forma, todos los detalles. Incluso estaba pensando hace unos días que incluso esto está, en el caso, por ejemplo, de los gobernantes, que ninguno lo cumple, por supuesto, pero está penado por la ley. Cuando hay alguien que trabaja en un gobierno, que tiene gobiernos que tienen ciertas empresas estratégicas, esa persona después no puede, o no debería, ya saben, esto no se cumple, pero no debería postularse a ningún cargo de trabajar en esa empresa. ¿Por qué? Porque tiene información que ninguno de los demás tiene. O sea, información privilegiada, se le llama a eso ese delito. Entonces, ninguno de los argentinos tiene una información que solamente esa persona tiene por haber estado trabajando en el gobierno, entonces no puede participar de esas empresas. En algunos países
son después de 10 años, en otros después de 5. Y bueno, lo que quiero decir es que aún en el mundo secular, esto de que para hacer algo tengamos que tener todos los antecedentes y todas las fechas y todos los detalles de lo que vamos a hacer, ni siquiera en el mundo secular pasa eso. Y a veces nosotros queremos que Dios nos hable y nos dé todos esos detalles para lo que Él quiere hacer. Jesús dijo, yo soy el camino. Y Él no dijo, yo te mostraré el camino. Tampoco dijo, yo te voy a dar un mapa. Tampoco Él dijo, te indicaré en qué dirección debes marchar. Sino que dijo, yo soy el camino. O sea, Jesús es el que conoce el camino y Él es el que nos lleva. Pasamos a la hoja 14, la siguiente hojita. Y ahí viene otra pregunta también, la pregunta número 5. Y tiene 4 alternativas. Ustedes marquen las que les parezca que coinciden más con lo que les pasa, ¿no? Dice, si hace exactamente lo que Jesús indica, un paso a la vez, ¿piensa usted que siempre estará donde Dios quiere que usted esté? Y ahí hay 4 alternativas. La primera alternativa, si uno va paso a paso con Jesús, haciendo un día a la vez, siguiendo su voluntad. Uno puede decir, no, Jesús realmente no sabe lo que es la voluntad de Dios para mi vida. La otra opción es, no, Jesús tal vez se equivoque y me indique el camino errado. Otra opción puede ser, quién sabe, a lo mejor Jesús quiere que antes de seguirle yo espere hasta que Él me haya revelado todos los detalles. O la última opción es, sí, cuando sigo a Jesús un paso a la vez, siempre estaré exactamente dentro de la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál será la opción más adecuada ahí? La última, ¿cierto? Claro, exactamente, la última. Abraham también siguió a Dios un día a la vez. Abraham, que primero se llamaba Abram, sin la H en el medio. Eso es una cosa que es interesante porque Dios lo hacía en el Antiguo Testamento, pero Jesús lo hacía en el Nuevo Testamento. Cambiarle el nombre a las personas. Y es interesante de que cuando Dios tiene un encuentro con alguien, le da una nueva identidad. A Abraham, Dios le cambia el nombre y le dice que él va a ser padre de multitudes. Este es un buen ejemplo de quién obró este principio. Él anduvo por fe y no por la vista. Fíjense en el punto 6 lo que dice. Vamos a leer cómo Dios llamó a Abraham. Abajito, donde empiezan las comillas, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Todos conocemos la historia de Abraham, ¿no? Estaba en un lugar donde había mucha depravación, mucho pecado, Ur de los caldeos, y Dios un día lo llama y le dice esto que acabamos de leer, vete de tu tierra y de tus parientes, de tu familia, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y después le sigue diciendo Dios, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él, su sobrino. Y era Abraham de, ¿cuánto? 75, exacto, cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham, a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado, y a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora nosotros podemos pensar, bueno, ¿y qué les dijo Dios? ¿Dios les dio muchos detalles para salir? No, para moverse. Le dijo simplemente, ándate desde el lugar donde están tus parientes, donde estás viviendo ahora, simplemente ándate y yo te voy a mostrar la tierra. No le dijo, mira, acá tengo un mapa donde tienes que ir. No, primero es la acción de salir y después yo te mostraré la tierra a la que vas a ir. El punto 7, en la página 15, ya es una pregunta para nosotros. Y nos dice así,
¿estás listo para seguir a Dios de esta manera? Y ahí tenemos otra vez 4 respuestas. Que también esto tenemos que responderlo de forma honesta, porque no significa que tengamos que marcar una alternativa, sino que más bien lo que nos pasa en este momento, que después tal vez cuando veamos estas hojas en unas clases más, capaz que cambiamos de opinión, así que no pasa nada. Pero dice las opciones que hay, si es que uno está dispuesto a seguir a Dios de esta manera. Tal vez uno puede decir, no pienso que Dios me va a pedir que vaya a alguna parte sin mostrarme primero a dónde quiere que vaya. Eso puede pensar alguna persona. Otro puede decir, no estoy seguro de seguir a Dios de esta manera. Otro puede decir, sí, estoy dispuesto a seguirlo por fe y no por vista. Y después nos da la opción de que uno tal vez ponga una alternativa que no está dentro de estas. Así que si se les ocurre alguna, puede ponerlo ahí en esa línea que está sin escribir. Alguna alternativa aparte de estas 3 anteriores que se les ocurra. Y después, si alguien lo quiere compartir, está bien también. Muchas veces, así como Abraham, Dios llama a las personas a seguirlo. Lo más probable es que Él pida que lo siga un día a la vez, en lugar de revelarle todos los detalles antes que comience a obedecerlo. En este estudio, verá que esta verdad se cumplió en la vida de muchos personajes bíblicos. Por ejemplo, veamos Mateo 6, 33 y 34. ¿Quién lo puede leer? Mateo 6, 33 y 34. No, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Así que no os afainéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Muy bien. Entonces el punto número 8 dice que podemos orar pidiéndole a Dios de esta manera. Pidiéndole a Dios que Él, o diciéndole a Dios que Él es digno de nuestra confianza. En primer lugar, confiamos en lo que Él nos dice. En segundo lugar, podemos prometer a Dios seguirlo un día a la vez. Y en este punto me quiero detener porque a veces muchas personas en el caminar cristiano quedan precisamente en el camino porque se frustran, porque tal vez pasó algo en su vida y no supieron cómo levantarse. Hay mucha gente que piensa que el caminar del Evangelio va como acumulando millas, como en el avión, entonces después como que las pierdes si algo malo hiciste, si algo malo te pasó, si caíste en alguna falta. Sin embargo, esta palabra que estamos leyendo ahora nos da la esperanza de que nosotros buscando a Dios y su justicia, todas estas demás cosas que necesitamos para ir caminando en Él, Él nos las va a ir dando y no necesariamente tiene que ser todo al mismo tiempo. Entonces nos da esperanza si es que hemos caído, si es que hemos fallado en algún momento, de decir, bueno, pero como esto es un día a la vez, mañana me levanto y vuelvo a empezar. Porque lo decíamos, ¿no? La semana pasada, no es el evangelio de carrera, de velocidad, sino que de obstáculos. Y esos obstáculos muchas veces están en nosotros mismos, en nuestra naturaleza. Siempre recordemos que dentro de nuestro luchan dos naturalezas. Lo divino, ¿verdad? Lo espiritual, lo que llama Pablo el hombre espiritual, y el hombre carnal. Y están constantemente, los dos al mismo tiempo, luchando. Entonces eso tiene que ayudarnos a pensar de que necesitamos a Dios todos los días en nuestra vida, pero si en algún momento la palabra de Dios dice que si alguno ha pecado, ¿qué más dice? Abogado tenemos para Dios a Jesucristo, para con Dios a Jesucristo. Si usted no puede hacer esta oración, así como lo decíamos, puede confesar abiertamente esta lucha, decírselo a Dios. Pídale a Dios que lo ayude a hacer su voluntad de la manera de Él. Recuerde la promesa, porque Dios
es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿cierto? Eso dice Filipenses 2:13. Y aquí ya llegamos a la parte, casi a la parte final, donde dice repaso diario. Estamos ahí, seguimos en la página 15, ¿no? Dice el lector, al final de cada lección, voy a pedirle que haga un repaso y que ore. Pídale a Dios que le muestre una o más enseñanzas o versículos que Él quiere que usted comprenda, que usted aprenda y practique. Más abajo dice, escriba en sus propias palabras esa enseñanza o escritura. Dios, más abajo dice, Dios tal vez le revele varias respuestas en alguna lección en particular. O sea que esto que estamos viendo es para seguir masticándolo en la casa, seguir buscando por ahí algunos otros pasajes, anotarlos en nuestras hojitas a un costado. En la parte de atrás ahora les voy a contar que hay, después de cada lección, hay una parte para anotar cosas también. Después de la lección de hoy, tal vez alguien podría responder así. ¿Cuál fue la enseñanza o la escritura más significativa que leímos hoy? Este es un ejemplo, ¿no?, que pone el autor. Podemos decir a esa pregunta, ¿cuál es la enseñanza o escritura más significativa de hoy? Que Jesús es mi camino, que no necesito un mapa completo para estar dentro de la voluntad de Dios. Eso podría ser, ¿no?, una respuesta. Atrás, como le digo, hay una parte que está en blanco, que nosotros lo vamos a rellenar. Esto es como un ejemplo que nos da el autor de cómo podríamos responder a esa pregunta. Otro punto. Ahora dice, escriba una frase que usted pueda usar como una oración sobre esto que acabamos de leer. Y el autor ahí nos da otro ejemplo. Dice, Señor, te seguiré aún cuando no sepa el camino. Esa puede ser una oración como haciendo un resumen de lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Y la otra parte dice, ¿qué quiere Dios que usted haga en respuesta al estudio de hoy? O sea, ahora que estudiamos, que hablamos de este tema, que reflexionamos un poco, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos de una forma más específica? Y acá dice el autor, como ejemplo, dice tal vez uno podría poner ahí, debo dejar de afanarme por el mañana y confiar en que Dios me guiará un día a la vez. Después de cada lección, en la última parte, hay un cuadrito acá que dice resumen. ¿Cierto? ¿Todos lo ven? Estamos en la página 15. Ese cuadrito, precisamente es un resumen, por eso dice resumen, pero lo vamos a tratar, igual háganme acordar, pero me gustaría que cada clase vayamos leyendo el resumen de la clase anterior, como para refrescar y agarrarnos de ahí y seguir con el tema. Acuérdense que este es un estudio que es como progresivo, o sea, vamos a ir avanzando en el tema, entonces necesitamos siempre tener en cuenta lo que hemos hablado anteriormente. Bueno, un resumen de lo que hablamos hoy. Por ejemplo, podría ser que si sigo a Jesús un día a la vez, Él me mantendrá dentro de su voluntad. ¿Sí? Y la otra cosa que podemos decir como resumen es que Jesús es mi camino y que no necesito ningún otro mapa más que Jesús, ¿cierto? Pasamos a la página 16. Ya estamos terminando. En la página 16, el punto 9, dice, escriba de memoria el versículo señalado en la página de la unidad, que es la página 8. El versículo que leímos al principio. Juan 15, 5. ¿Cómo decía? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada puedes hacer. Eso deberíamos escribirlo ahí, tratar de memorizarlo y escribirlo en esas líneas que están en blanco, ahí en el punto 9. Y ahora sí, para finalizar, en la parte de abajo de eso, tenemos estas 3 columnas con líneas para escribir, y ahí están las preguntas que anteriormente estábamos haciendo como ejemplos. Bueno, ahí está para que nosotros las respondamos. Y esto es lo que estaría bueno que nosotros, cada uno de nosotros, en la semana, de aquí a la próxima clase, podamos, más de un día, ojalá,
Pero reflexionar en esto, seguir buscando sobre esto que estamos hablando, de que Jesús es el camino, de que no necesitamos un mapa, de que no necesitamos que Dios nos dé todos los detalles de nuestra vida. Y en esas reflexiones que podemos hacer, podemos anotar en estas columnas lo que dicen las preguntas ahí, podemos responderlas cada uno con nuestras propias palabras, ¿no? Repase la lección, dice de hoy, pídale a Dios en oración que le indique una o más enseñanzas que Él quiere que usted comprenda, aprenda y practique, y luego responda lo siguiente. ¿Cuál fue la enseñanza más significativa que leyó hoy? Me gustaría que alguien me diga, si quiere, ¿qué pondría ahí? De todo lo que vimos. ¿Sí? Que debo permanecer. Que debe permanecer. Sí, debemos permanecer. Perfecto. ¿Alguien más? Que diga la enseñanza más importante para mí o más significativa de todo lo que leímos hoy. Que separado de Él nada podemos hacer. ¿Sí? Exactamente. ¿Ve que hay un montón de... ¿Sí? Un día a la vez. Un día a la vez, como dice el himno. Exactamente, un día a la vez. También. O sea que hay un montón de cosas y todo eso, de hecho, podemos poner todas esas que dijimos y todas las demás que nos vayan surgiendo en la semana cuando estamos leyendo esto, repasando. No sé si alguno tendrá el hábito de hacerlo en la mañana, otros en la noche antes de acostarse. Eso da lo mismo, depende de los tiempos y de las costumbres de cada uno. Pero sí está bueno tener esto como... El estudio lo tenemos los jueves, a las 8:30. Pero entre la semana, de jueves a jueves, poder tener un momento de decir, yo estoy estudiando este tema, voy a ver qué Dios me puede decir al respecto de esto. ¿Sí? Buscar una canción, buscar un libro a los que les gusta leer, una predicación en alguna plataforma digital, cualquier cosa. ¿Qué es lo que Dios me puede decir? Por supuesto, eso con la lectura de la Biblia, ¿no? Ya dijimos, esa es nuestra máxima autoridad. Nada que se salga de ahí nos va a ayudar o va a estar a ese nivel de importancia y que va a ser bueno para nosotros. Solo la palabra de Dios. Pero ya sabemos que Dios nos puede hablar de un montón de maneras, ¿cierto? La segunda pregunta dice, bueno, ahora escriba una frase que pueda usar como una oración. ¿Qué frase podríamos usar con todo esto que hemos hablado para decirle a Dios una oración sobre esto? ¿Qué podría ser? A ver, ¿quién se le ocurre algo? Señor, ayúdame a permanecer en tu camino. Ahí está, Señor, ayúdame a permanecer en tu camino. Señor, ayúdame a vivir un día a la vez. A vivir un día a la vez. Sé que si permanezco, alcanzaré buenos frutos. Exactamente, si permanezco en Él, como dice el versículo que leímos, llevaremos buenos frutos. Y la última columna, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos en respuesta al estudio de hoy? Y eso ya es algo personal que cada uno lo puede poner. Después, si quieren, con más análisis, cada uno en su casa puede rellenar esa columna, ¿no? ¿Qué quiere Dios que yo haga para poner en práctica esto que he leído? Claro, puede ser eso, puede decir, tengo que dejar de afanarme tanto en el día de mañana, en el próximo mes, en el próximo año, qué voy a hacer, qué va a pasar con mis hijos, qué voy a hacer con mi trabajo, qué otra cosa podría hacer como ejemplo de eso. ¿Cómo? Permanecer, claro. Dios quiere que permanezca también. Exactamente. Tal vez Dios quiere que no le cuestionemos. Tal vez Dios nos está pidiendo eso. No me cuestiones tanto si yo soy Dios y yo sé el futuro. Nosotros siempre decimos que una de las características de Dios es esa, ¿no? Que Él es omnipresente. Y omnipresente siempre lo tomamos como que puede estar acá y también puede estar allá. Pero nunca casi lo tomamos como que Él está presente también en el tiempo. O sea que Dios estuvo presente ayer, está presente hoy y va a estar mañana, porque Dios no tiene esa división de tiempos como nosotros de decir, el año 2025, el año 2026. Dios no tiene esa división. Dios no tiene la división de los mapas que nosotros tenemos. Argentina no lo voy a decir. Paraguay sí, porque está justito ahí. No es así.
Entonces, todas esas lógicas humanas, Dios no las tiene. Y si nosotros decimos que Dios está presente, omnipresente, Él también conoce nuestro futuro. Entonces tú dices, bueno, pero si Él conoce mi futuro y Él es el que me va guiando un día a la vez, tal vez necesito aprender a confiar un poquito más. Él es mi camino, Él es mi GPS, ¿cierto? De los que de repente manejamos y no sabemos dónde tenemos que ir, ponemos el GPS y vamos siguiendo las indicaciones ahí en el momento. No es que la maquinita te dice a 3 cuadras doble y después a la otra, no, te va diciendo ahí en el momento, porque sabe que uno se va a olvidar, ¿cierto? A veces te llevo a cualquier lado, sí. Digamos un buen GPS. Pero el Señor es mejor GPS que lo de los teléfonos. Así que bueno, esa sería la lección de hoy. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Podemos seguir entonces la otra semana o no?